Me llamo Francisco Morales y tengo 75 años. Vivo en una casa pequeña pero digna en la colonia Guerrero de la Ciudad de México. Todas las mañanas me levanto temprano, preparo café, y miro por la ventana recordando que no debería estar aquí. Debería estar muerto, o en la cárcel, o viviendo en las calles como tantos otros niños que crecieron sin padres en los años 50. Pero estoy aquí gracias a un hombre que me dio algo más valioso que dinero. Me dio una oportunidad cuando nadie más me veía como ser humano. Ese hombre fue Pedro Infante. Hoy quiero contar esta historia porque llevo 70 años guardándomela casi completamente. Solo mi esposa la conoce y mis hijos saben partes, pero nunca les conté los detalles completos. Ahora que estoy viejo y siento que el tiempo se acaba, necesito que alguien más sepa lo que Pedro Infante hizo por mí y por mi hermana. No la versión romántica que cuentan en las películas sobre él, sino la verdad real de lo que pasó una tarde de agosto de 1955 cuando yo tenía 8 años y estaba tan desesperado que hice algo que nunca pensé que haría. Tengo que regresar al principio para que entiendan por qué ese día fue tan importante. Mi mamá murió cuando yo tenía 6 años y mi hermana Lupita tenía apenas 3. Murió de tuberculosis en un hospital público donde la atendieron mal porque éramos pobres y no teníamos dinero para pagar un doctor privado. Mi papá ya había muerto 2 años antes en un accidente de construcción. Trabajaba levantando edificios en el centro de la ciudad y un día se cayó de un andamio. No hubo indemnización ni nada porque en esos tiempos los obreros no tenían derechos como ahora. Cuando mamá murió, Lupita y yo nos quedamos completamente solos. No teníamos familia extendida que quisiera hacerse cargo de nosotros. Una tía por parte de mamá nos aguantó 2 meses en su casa, pero tenía sus propios 5 hijos y apenas le alcanzaba para darles de comer. Un día nos dijo que ya no podíamos quedarnos más tiempo. Recuerdo perfectamente sus palabras porque me dolieron tanto que nunca las olvidé. Lo siento, Panchito, pero no puedo alimentar 7 bocas. Ustedes van a tener que arreglárselas solos o ir a un orfanato. El orfanato sonaba aterrador porque habíamos escuchado historias horribles de otros niños sobre cómo los trataban ahí. Golpes, hambre, trabajos forzados. Además, en el orfanato nos separarían a Lupita y a mí porque había un edificio para niños y otro para niñas. Yo no podía dejar que nos separaran. Lupita era lo único que me quedaba en el mundo y yo era lo único que ella tenía. Así que tomé la decisión más difícil de mi vida. A mis 6 años decidí que viviríamos en las calles pero estaríamos juntos. Los primeros meses fueron los más difíciles de mi vida. Dormíamos en cajas de cartón detrás del mercado de la Merced. Yo conseguía comida como podía, a veces robando frutas de los puestos cuando los vendedores no miraban, a veces comiendo lo que la gente tiraba a la basura, a veces pidiendo sobras en las fondas. Lupita lloraba mucho por las noches porque extrañaba a mamá. Yo también la extrañaba pero no podía llorar porque tenía que ser fuerte por mi hermana. Aprendí a vender chicles en las calles porque un niño mayor llamado Toño me enseñó. Él también vivía en las calles desde que tenía memoria y conocía todos los trucos para sobrevivir. Me explicó que si vendía chicles en lugar de solo pedir limosna, la gente me trataba mejor porque sentían que estaban comprando algo en lugar de dar caridad. Tenía razón. Cuando pedía dinero directamente, la mayoría me ignoraba o me insultaba. Pero cuando ofrecía chicles, aunque fueran baratos, algunos sí me compraban. El problema era conseguir los chicles para vender. Tenía que comprarlos primero con dinero que no tenía. Toño me prestó para mi primera caja diciéndome que se la pagara cuando vendiera. Vendía cada chicle en 20 centavos y me quedaba con 5 centavos de ganancia por cada uno. No era mucho, pero si vendía 40 chicles al día, ganaba 2 pesos. Con eso podía comprar tortillas, frijoles, y a veces hasta un pedazo de queso para Lupita y para mí. Trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los días. Recorría las calles del centro, especialmente cerca de los cines y los restaurantes donde había gente con dinero. Lupita se quedaba escondida en nuestra caja de cartón porque era muy pequeña para andar sola en las calles y yo tenía miedo de que alguien se la llevara o le hiciera daño. Le dejaba algo de comer por la mañana y regresaba varias veces durante el día para ver que estuviera bien. Así vivimos durante 2 años. No fue fácil, pero tampoco fue lo peor que podía pasarnos. Al menos estábamos juntos y teníamos algo de comer casi todos los días. Yo aprendí a leer y escribir un poco porque a veces me sentaba fuera de las escuelas y escuchaba a los maestros dando clases. Practicaba escribiendo en el suelo con un palo. Soñaba con que algún día Lupita y yo pudiéramos ir a una escuela de verdad como los niños normales. Pero entonces llegó agosto de 1955 y todo cambió.
Lupita se enfermó. Al principio pensé que era solo un resfriado normal porque tosía un poco y tenía algo de fiebre. Le di té caliente que conseguí pidiendo agua caliente en una fonda y metiéndole hojas de hierbabuena que encontré. Pero en lugar de mejorar, empeoró. La tos se puso peor, la fiebre subió, y empezó a tener dificultad para respirar. Me asusté muchísimo porque recordaba cómo había empezado la enfermedad de mi mamá. Primero tosía, después la fiebre, después los problemas para respirar, y al final murió. No podía dejar que lo mismo le pasara a Lupita. Ella solo tenía 5 años. Era una niña chiquita e inocente que no merecía morir en una caja de cartón en las calles. Fui a una farmacia y le expliqué al farmacéutico lo que le pasaba a mi hermana. Él me dijo que necesitaba un jarabe para la tos y unas pastillas para la fiebre. Me dijo que todo junto costaba 50 pesos. 50 pesos. Yo nunca en mi vida había tenido 50 pesos juntos. En mis mejores días vendiendo chicles ganaba 2 pesos. Necesitaría 25 días para juntar esa cantidad y Lupita no tenía 25 días. Cada día que pasaba se ponía peor. Le supliqué al farmacéutico que me diera las medicinas y le prometí que le pagaría poco a poco. Él me miró con lástima pero negó con la cabeza. Lo siento niño, pero esto es un negocio. No puedo regalar medicinas porque entonces todos vendrían pidiendo lo mismo. Salí de esa farmacia sintiéndome desesperado y furioso con el mundo entero. Esa noche Lupita tosió tanto que casi no pudo dormir. Yo me quedé despierto al lado de ella en nuestra caja de cartón, poniéndole trapos mojados en la frente para bajarle la fiebre. Ella me miraba con sus ojos grandes llenos de lágrimas y me preguntaba, «Panchito, ¿me voy a morir como mi mamá?» Yo le mentí diciéndole que no, que se iba a poner bien pronto, pero por dentro estaba aterrado porque no sabía cómo conseguir el dinero para las medicinas. Al día siguiente salí a vender chicles con más desesperación que nunca. Necesitaba vender todo lo que pudiera para juntar aunque sea una parte de los 50 pesos. Pero fue un día terrible. La gente estaba de mal humor, nadie quería comprar, y para el mediodía solo había vendido 8 chicles. 40 centavos de ganancia. A ese ritmo necesitaría meses para conseguir el dinero. Estaba parado en la esquina de Insurgentes y Álvaro Obregón sintiéndome derrotado cuando vi movimiento en la entrada del cine ópera. Había varios autos elegantes estacionándose afuera y gente bien vestida bajándose. Escuché a algunas personas emocionadas diciendo que Pedro Infante estaba dentro viendo la premiere de una película nueva. Pedro Infante. Todos en México conocían ese nombre. Era el actor y cantante más famoso del país. Mis papás habían sido fanáticos de sus películas. Mi mamá siempre decía que Pedro Infante era el hombre más guapo de México y que cantaba como Los Ángeles. Me acerqué al cine porque sabía que donde había gente rica, había oportunidad de vender chicles. Había como 30 personas esperando afuera con la esperanza de ver a Pedro Infante cuando saliera. Yo me puse entre la multitud ofreciendo mis chicles, pero casi nadie me hacía caso. Estaban todos enfocados en la puerta del cine, esperando que saliera su ídolo. Pasó una hora y finalmente la puerta del cine se abrió. Salieron primero varios hombres de traje que claramente eran guardaespaldas o asistentes. Y después salió él. Pedro Infante. Lo reconocí inmediatamente aunque nunca lo había visto en persona. Era más alto de lo que imaginaba y se veía exactamente como en las películas. Pelo negro peinado hacia atrás, sonrisa brillante, traje elegante color gris claro que probablemente costaba más que todo lo que yo ganaría en mi vida entera. La multitud empezó a gritar su nombre. Pedro, Pedro Infante, te amamos. Las mujeres chillaban como locas. Algunos hombres le gritaban que era el mejor actor de México. Pedro Infante sonreía y saludaba con la mano mientras caminaba hacia su auto que lo esperaba en la calle. Tenía guardaespaldas a los lados tratando de mantener a la gente alejada, pero él parecía relajado y feliz de ver a sus fans. En ese momento tomé la decisión más atrevida de mi vida. Pensé en Lupita tosiendo en nuestra caja de cartón. Pensé en que se estaba muriendo y que yo no tenía forma de conseguir las medicinas. Pensé que tal vez, solo tal vez, si le pedía ayuda a Pedro Infante, él me daría los 50 pesos. La gente siempre decía que era generoso y buena persona. Tenía que intentarlo porque no tenía nada que perder. Me abrí paso entre la multitud empujando a personas más grandes que yo. Los guardaespaldas me vieron acercándome, pero probablemente pensaron que era solo otro fan queriendo un autógrafo. Logré llegar hasta donde estaba Pedro Infante, justo cuando estaba por subirse a su auto. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Señor Infante,
grité con toda la fuerza que tenía mi voz de niño de 8 años. Señor Infante, por favor. Él se detuvo justo antes de subir al auto y volteó a verme. Nuestras miradas se encontraron. Yo era un niño sucio, descalzo, con ropa rasgada y cara de no haber comido bien en semanas. Él era la estrella más grande de México, vestido como príncipe. Éramos de mundos completamente diferentes, pero en ese momento nuestros ojos se conectaron. ¿Qué pasa, chamaco?, me preguntó con voz amable que no esperaba. Pensé que me iba a ignorar o que sus guardaespaldas me iban a apartar, pero en lugar de eso se quedó esperando mi respuesta con genuina curiosidad. Uno de los guardaespaldas extendió el brazo para bloquearme. Señor Infante, tenemos que irnos. Ya vamos tarde a la siguiente cita, dijo el hombre grande con voz seria. Pero Pedro Infante levantó la mano indicándole que esperara. Déjalo hablar, dijo sin quitarme los ojos de encima. Yo tenía las palabras atoradas en la garganta. Había practicado 1000 veces en mi cabeza lo que le diría si tenía la oportunidad, pero ahora que lo tenía enfrente no me salían las palabras. Finalmente logré hablar aunque mi voz salió temblorosa y débil. Señor Infante, necesito 50 pesos para comprar medicinas para mi hermana. Está muy enferma y el doctor dice que se puede morir si no le doy las medicinas pronto. Por favor, yo se los pagaré vendiendo chicles, pero necesito el dinero ahora porque no tengo tiempo. Las palabras salieron todas juntas en un torrente desesperado. Las lágrimas empezaron a correr por mi cara sin que pudiera controlarlas. No quería llorar enfrente de todas esas personas, pero no pude evitarlo. La multitud alrededor se había quedado en silencio observando la escena. Algunas personas me miraban con lástima, otras con molestia porque estaba interrumpiendo su momento con Pedro Infante. Escuché a una mujer murmurar, «¡Qué niño más aprovechado!», usando a su hermana para sacarle dinero a Pedro. Esas palabras me dolieron, pero las ignoré porque no me importaba lo que pensaran. Solo me importaba conseguir las medicinas para Lupita. Pedro Infante me miró en silencio por lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos segundos. Estudió mi cara, mi ropa sucia, mis pies descalzos, la caja de chicles que llevaba bajo el brazo. Entonces hizo algo que no esperaba. Se agachó poniéndose a mi altura para quedar ojo a ojo conmigo. «¿Cómo te llamas, chamaco?», me preguntó con voz suave. «Francisco Morales, señor», respondí limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. «Pero todos me dicen Panchito». Él asintió lentamente. «Mucho gusto, Panchito. Yo soy Pedro, pero eso ya lo sabías». Sonrió un poco y yo intenté sonreír también, pero no pude porque estaba demasiado nervioso. «¿Cuántos años tienes?» «8 años, señor». «¿Y tu hermana?» «5 años». Pedro Infante miró hacia su auto y después me miró a mí otra vez. Podía ver que estaba pensando, calculando, decidiendo qué hacer. Finalmente se puso de pie y le habló a uno de sus guardaespaldas. «Cancela la siguiente cita. Voy a llegar tarde». El guardaespaldas puso cara de preocupación. «Señor Infante, es la reunión con el productor de Hollywood. Llevamos meses tratando de conseguirla». «Pues van a tener que esperar un poco más», respondió Pedro con firmeza que no dejaba espacio para discusión. Se volteó hacia mí. «Panchito, ¿dónde está tu hermana ahora?» Le expliqué que estaba en nuestra caja de cartón detrás del mercado de la Merced. Él frunció el ceño cuando dije nuestra caja de cartón, pero no hizo comentarios. «Llévame con ella», dijo Pedro Infante con voz que no admitía negativa. Yo lo miré confundido sin entender por qué querría venir conmigo. Pensé que simplemente me daría el dinero y se iría. Pero él ya estaba caminando hacia su auto y me hizo señas para que lo siguiera. «Ándale, súbete. Vamos a ver a tu hermana». Mis piernas no se movían porque estaba en shock. Nunca en mi vida había subido a un auto. Los niños como yo no se subían a autos elegantes con asientos de piel. Uno de los guardaespaldas abrió la puerta trasera y Pedro Infante me indicó que entrara primero. Me subí con cuidado, aterrado de ensuciar algo. El interior del auto olía a cuero y a loción cara. Los asientos eran tan suaves que sentí que me hundiría en ellos. Pedro se subió al lado mío y el guardaespaldas cerró la puerta. Otro guardaespaldas se subió al asiento del conductor. «¿A dónde, señor Infante?», preguntó el chofer. «Al mercado de la Merced», respondió Pedro. «Este joven nos va a indicar exactamente dónde». El auto arrancó y yo miraba por la ventana sin poder creer lo que estaba pasando. La gente en las banquetas nos veía pasar y algunos reconocían el auto de Pedro Infante señalándolo emocionados.
Yo iba sentado al lado del hombre más famoso de México, en camino a mi caja de cartón. La situación era tan surreal que pensé que tal vez estaba soñando. Durante el camino Pedro me hizo preguntas. ¿Hace cuánto que viven en las calles? 2 años, señor. ¿No tienen familia? No, señor. Se murieron todos. ¿Vas a la escuela? No, señor. Tengo que trabajar vendiendo chicles para que comamos. Él no dijo nada por un momento, solo miraba por la ventana con expresión seria. Yo no sabía si había dicho algo malo. Finalmente habló otra vez. ¿Sabes leer y escribir? Un poquito, señor. Aprendí escuchando a los maestros afuera de las escuelas. Pedro asintió lentamente. Podía ver que estaba procesando toda la información que le estaba dando. Llegamos al mercado de la Merced y le indiqué al chofer dónde estacionarse. Es por allá atrás, señor, dije señalando hacia el callejón detrás de los puestos de verduras. Bajamos del auto y caminamos por el callejón sucio lleno de basura y charcos de agua. Pedro Infante caminaba con cuidado tratando de no pisar las cosas asquerosas en el suelo. Sus zapatos brillantes color café se ensuciaron inmediatamente, pero él no se quejó. Los vendedores del mercado lo reconocieron y empezaron a murmurar entre ellos. ¿Ese es Pedro Infante? ¿Qué hace aquí? Debe estar filmando una película. Llegamos a donde estaba nuestra caja de cartón. Era una caja grande de refrigerador que alguien había tirado y que yo había convertido en nuestro hogar. Tenía algunos trapos adentro que servían como cobijas y una lata vieja donde guardábamos nuestras pocas pertenencias. Lupita estaba acostada adentro, tapada con un suéter viejo que había encontrado en la basura. Cuando me vio llegar, intentó sonreír pero inmediatamente empezó a toser. Era una tos horrible que sonaba como si tuviera vidrios rotos en los pulmones. Pedro Infante se agachó para verla mejor y su expresión cambió completamente. Ya no era la sonrisa de estrella de cine que había mostrado afuera del cine. Era la expresión de un hombre viendo algo que le rompía el corazón. «Hola, chiquita», le dijo a Lupita con voz suave. «¿Cómo te llamas?» Lupita lo miró con ojos grandes llenos de fiebre. «Lupita», respondió con voz apenas audible entre toses. Pedro le tocó la frente a Lupita y frunció el ceño sintiendo lo caliente que estaba. «Está ardiendo en fiebre», dijo mirándome con preocupación. Se volteó hacia su guardaespaldas. «Roberto, busca el hospital más cercano. Vamos a llevar a esta niña inmediatamente». Roberto, el guardaespaldas, asintió y se fue prácticamente corriendo de regreso al auto, probablemente para buscar en un mapa o preguntar a alguien. Yo no entendía qué estaba pasando. «Señor Infante, yo solo necesito los 50 pesos para las medicinas. El farmacéutico me dijo que tengo que comprar. No hace falta ir al hospital». Pedro me miró con una mezcla de tristeza y algo que parecía enojo, aunque no hacia mí. «Panchito, esta niña necesita ver a un doctor de verdad, no solo tomar un jarabe. Podría tener pulmonía o algo peor. Los hospitales públicos están llenos y tardan horas en atender. Vamos a llevarla a una clínica privada donde la vean inmediatamente». Clínica privada. Esas palabras sonaban como de otro planeta para mí. Los niños como nosotros no iban a clínicas privadas. Esas eran para gente rica. «Señor, yo no tengo dinero para pagar una clínica privada», dije sintiendo pánico. «No te preocupes por eso. Yo me encargo», respondió Pedro con simplicidad, como si no fuera gran cosa pagar una clínica privada para 2 niños desconocidos que acababa de conocer. Roberto regresó casi sin aliento. «Señor Infante, hay una clínica del doctor Méndez a 10 minutos de aquí. Es privada y muy buena». Pedro asintió. «Perfecto. Vamos». Se agachó y cargó a Lupita en sus brazos como si fuera su propia hija. Ella estaba tan débil que apenas protestó. Yo lo seguí cargando nuestra lata con pertenencias porque no quería dejar nada atrás. Todo lo que teníamos en el mundo cabía en esa lata. Subimos al auto otra vez. Ahora Pedro llevaba a Lupita en su regazo envolviéndola en su saco de traje elegante para que no pasara frío. Ella tosía contra su pecho manchando la camisa blanca y cara que probablemente costaba más que todo lo que yo había ganado en 2 años vendiendo chicles. Pero Pedro no parecía importarle. Solo la sostenía con cuidado y le hablaba suavemente. «Ya vas a estar bien, chiquita. Te prometo que vas a estar bien». El camino a la clínica fue rápido. Cuando llegamos, Pedro bajó del auto todavía cargando a Lupita y entró directo a la recepción. La recepcionista, una mujer de unos 40 años con lentes,
Levantó la vista y sus ojos se abrieron enormes cuando reconoció a Pedro Infante. Señor Infante, qué sorpresa tan agradable, comenzó a decir con voz emocionada. Pero Pedro la interrumpió con voz firme que no sonaba nada amable. Esta niña está muy enferma y necesita ver a un doctor inmediatamente. No me importa si tienen que cancelar otras citas. Quiero al mejor doctor que tengan, ahora. La recepcionista dejó de sonreír y se puso seria profesionalmente. Sí, señor Infante. Inmediatamente. Tocó un timbre y apareció una enfermera que se llevó a Lupita a una sala de examinación. Yo intenté seguirlas, pero otra enfermera me detuvo. Tú espera aquí, niño. Pedro puso su mano en mi hombro. Déjalas trabajar, Panchito. Vamos a sentarnos y esperar. Nos sentamos en la sala de espera que era más limpia y bonita que cualquier lugar donde yo hubiera estado. Había revistas en una mesa, plantas en las esquinas, cuadros en las paredes. Olía a desinfectante y a flores. Yo estaba tan fuera de lugar ahí con mi ropa sucia y mis pies descalzos que quería desaparecer. Había otras 3 personas esperando en la sala. Una señora elegante con su hija adolescente y un señor mayor leyendo el periódico. Los 3 nos miraban con curiosidad obvia. La señora elegante reconoció a Pedro Infante y le dio un codazo a su hija susurrando algo. La hija sacó los ojos mirándolo emocionada. Pero cuando me miraron a mí, sus expresiones cambiaron a disgusto. Podía ver que se estaban preguntando qué hacía un niño de la calle en una clínica privada acompañado de Pedro Infante. Pedro notó las miradas y me puso su brazo alrededor de los hombros como protegiéndome. Ese gesto simple hizo que sintiera algo que no había sentido desde que murió mi mamá. Protección. Seguridad. Como si alguien estuviera de mi lado. La recepcionista se acercó a Pedro con una carpeta. Señor Infante, necesito que llene estos formularios con la información de la paciente. Pedro miró la carpeta y después me miró a mí. Panchito, ¿cuál es el apellido completo de Lupita? Morales, señor. Lupita Morales. Él escribió en el formulario. Fecha de nacimiento. Yo tuve que pensar porque no estábamos seguros de la fecha exacta. Nació en marzo de 1950, señor. No sé qué día exactamente. Pedro escribió 15 de marzo de 1950, inventando una fecha. Siguió llenando el formulario preguntándome cosas que yo sabía e inventando las respuestas de las cosas que no sabía. Cuando llegó a la parte que decía responsable del pago, escribió su propio nombre sin dudar. Pasaron 30 minutos que se sintieron como horas. Yo estaba tan nervioso que no podía quedarme quieto. Me levantaba, me sentaba, caminaba un poco, me volvía a sentar. Pedro se quedó sentado tranquilamente, aunque de vez en cuando me miraba con expresión que no podía descifrar. Finalmente salió el doctor. Era un hombre de unos 50 años con pelo gris y lentes, vestido con bata blanca. Pedro se levantó inmediatamente. ¿Cómo está la niña, doctor? El doctor miró su tabla y después nos miró a nosotros. ¿Usted es el padre de la niña?, le preguntó a Pedro. No, pero estoy a cargo de su cuidado médico, respondió Pedro sin dar más explicaciones. El doctor asintió aceptando la respuesta. La niña tiene bronconeumonía. Es una infección seria en los pulmones. Está bastante avanzada y si hubieran esperado unos días más, podría haber sido fatal. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Fatal. Eso significaba muerte. ¿Se va a morir?, pregunté con voz que salió como un chillido de animal herido. El doctor me miró con expresión más amable. No si la tratamos correctamente. Necesita antibióticos fuertes y tiene que quedarse aquí en la clínica por lo menos una semana en observación. La fiebre es muy alta y está deshidratada. Vamos a ponerle suero y medicamentos intravenosos. Una semana en la clínica. Yo sabía que eso debía costar una fortuna. Miré a Pedro con pánico porque no quería que gastara tanto dinero en nosotros. Pero antes de que pudiera decir nada, Pedro habló. Hagan lo que sea necesario, doctor. Dinero no es problema. Quiero que esta niña reciba el mejor tratamiento posible. El doctor asintió profesionalmente. Muy bien. Voy a internarla inmediatamente en una habitación privada. Habitación privada. Más dinero. Yo quería decir que una habitación compartida estaba bien, que no hacía falta tanto lujo, pero las palabras no salieron. Pedro debe haber visto mi expresión porque se agachó a mi altura otra vez. Panchito, escúchame bien. Tu hermana está muy enferma y necesita cuidados especiales.
Yo puedo pagar esto sin ningún problema. No quiero que te preocupes por el dinero, ¿entiendes? Asentí sin poder hablar porque si abría la boca iba a ponerme a llorar enfrente de todos. Pedro le dijo al doctor que continuara con el tratamiento y nos llevaron a ver a Lupita a su habitación. Era un cuarto pequeño pero limpio con una cama de verdad, sábanas blancas, una ventana con cortinas y hasta un sillón en la esquina. Lupita estaba acostada en la cama conectada a unas bolsas de suero que colgaban de un poste de metal. Se veía tan pequeña en esa cama grande. Una enfermera estaba ajustando el suero. Me acerqué a la cama y tomé la mano de Lupita. Ella abrió los ojos un poco y me miró. «Panchito, ¿dónde estamos?», preguntó con voz débil. «Estás en un hospital, Lupita. Te van a curar». Ella miró alrededor de la habitación confundida. «¿Es el cielo?». La pregunta me partió el corazón. Mi hermanita de 5 años pensaba que había muerto y estaba en el cielo porque nunca había visto un lugar tan limpio y bonito. «No, chiquita», le dije apretando su mano. «Todavía estás aquí conmigo. Este señor bueno nos está ayudando». Señalé a Pedro que estaba parado cerca de la puerta observándonos. Lupita lo miró y le sonrió débilmente. «Gracias, señor». Pedro se acercó a la cama y le acarició el pelo suavemente. «De nada, chiquita. Vas a estar bien. Los doctores te van a cuidar y en unos días vas a estar corriendo y jugando otra vez». La enfermera terminó de ajustar el suero y salió de la habitación. Pedro se volteó hacia mí. «Panchito, tu hermana va a estar aquí por lo menos una semana. Tú tienes dónde quedarte». Yo negué con la cabeza. «Normalmente me quedo en la caja de cartón con ella, señor». Pedro frunció el ceño. «Ya no hay caja de cartón. Esa vida se acabó para ustedes dos. Voy a hacer algunos arreglos». Salió de la habitación dejándome solo con Lupita. Me senté en el sillón al lado de su cama sosteniéndole la mano mientras ella se quedaba dormida por el efecto de las medicinas. Por primera vez en 2 años me sentí con algo de paz. Lupita estaba en un lugar seguro donde la iban a cuidar. Ya no teníamos que dormir en las calles, al menos por ahora. Pero en el fondo de mi mente había miedo. ¿Qué iba a pasar después? Pedro Infante era un hombre famoso y ocupado. Eventualmente se iba a aburrir de ayudarnos y nos iba a dejar solos otra vez. Tal vez nos mandaría a un orfanato. Pedro regresó como 20 minutos después acompañado de una mujer de unos 35 años vestida con ropa sencilla pero limpia. «Panchito, ella es la señora Carmen», me dijo Pedro. «Trabaja en mi casa ayudando con la limpieza y la cocina. Va a quedarse aquí en la clínica contigo para cuidar a Lupita en la noche. Tú vas a venir conmigo». Yo lo miré confundido. «¿A dónde, señor?» «A mi casa», respondió Pedro como si fuera obvio. «Necesitas un lugar donde bañarte, comer bien y dormir. La señora Carmen va a dormir en ese sillón y va a estar pendiente de Lupita. Mañana vendrás a visitarla temprano». Yo no sabía qué decir. Ir a la casa de Pedro Infante sonaba como algo de una película. «Señor, yo no puedo dejar a Lupita sola», protesté débilmente. Pedro puso su mano en mi hombro. «No va a estar sola. Va a estar con la señora Carmen, quien es de total confianza. Y los doctores y enfermeras están aquí toda la noche. Estará más segura aquí que en cualquier otro lugar». Tenía razón, pero aún así me costó trabajo aceptar. La señora Carmen se acercó a mí con una sonrisa amable. «No te preocupes, niño», me dijo la señora Carmen con voz maternal. «Yo voy a cuidar a tu hermanita como si fuera mía. No le va a pasar nada malo». Había algo en sus ojos que me hizo confiar en ella. Me despedí de Lupita que ya estaba profundamente dormida y salí de la habitación con Pedro. Pasamos por la recepción donde Pedro se detuvo para hablar con la recepcionista. Le dejó un sobre con dinero y le dio instrucciones de que cualquier cosa que necesitara Lupita se le diera inmediatamente sin preocuparse por el costo. Subimos a su auto otra vez y esta vez el camino fue más largo. Dejamos atrás el centro de la ciudad y nos fuimos hacia una zona que yo nunca había visto. Las calles se volvieron más anchas, las casas más grandes, los árboles más frondosos. Llegamos a una casa enorme con un portón de hierro negro y jardín al frente. El chofer tocó el claxon y alguien abrió el portón desde adentro. Entramos y yo miré por la ventana con los ojos como platos. La casa era del tamaño de un edificio pequeño. Tenía 2 pisos, ventanas grandes, balcones con flores. Había un jardín perfectamente cuidado con pasto verde y árboles. Un camino de piedra llevaba a la entrada principal.
¿Usted vive aquí, señor?, pregunté sin poder creer lo que veía. Pedro sonrió. Sí, aunque la verdad casi nunca estoy aquí porque viajo mucho por trabajo. Pero es mi hogar cuando estoy en la Ciudad de México. Bajamos del auto y caminamos hacia la entrada. Una señora mayor abrió la puerta antes de que llegáramos. Era una mujer robusta de unos 60 años con pelo gris recogido en un moño. «Señor Pedro», exclamó con alegría. «No sabíamos que vendría hoy. No tenemos nada preparado». Pedro le dio un beso en la mejilla. «No te preocupes, Chayo. Este es Panchito. Va a quedarse con nosotros unos días». La señora Chayo me miró de arriba abajo con expresión que cambió de sorpresa a preocupación. «Ay, Dios mío, este niño está hecho un desastre», dijo, no con crueldad sino con genuina preocupación maternal. «Ven acá, chamaco. Lo primero que necesitas es un baño bien dado». Pedro asintió. «Prepárale un baño, Chayo. Y busca algo de ropa limpia que le quede. Creo que debe haber ropa de cuando mi sobrino era chico guardada en algún lado». La señora Chayo me tomó de la mano y me llevó escaleras arriba. Yo miraba todo con asombro. Las paredes tenían cuadros elegantes, había floreros con flores frescas, los pisos brillaban. Llegamos a un baño que era más grande que toda nuestra caja de cartón. Tenía una tina enorme, un lavabo de porcelana blanca, espejos en las paredes. La señora Chayo abrió el grifo llenando la tina con agua caliente. Echó algo que hizo espuma. «Quítate esa ropa sucia y métete a la tina», me ordenó con firmeza pero no con dureza. Yo me quedé parado sin moverme, sintiéndome avergonzado. Ella debe haber entendido porque salió del baño. «Te dejo solo para que te bañes. Tómate tu tiempo. Aquí hay jabón y champú. Talla bien fuerte para quitar toda esa mugre. Voy a buscar ropa limpia y la dejo afuera de la puerta». Cuando cerró la puerta me quedé solo mirando la tina llena de agua caliente humeante. No recordaba la última vez que me había bañado con agua caliente. En las calles me bañaba cuando podía con agua fría de grifos públicos, y a veces pasaban semanas sin que me bañara. Me quité la ropa sucia que prácticamente se caía sola de lo vieja que estaba. Me miré en el espejo y casi no me reconocí. Estaba delgado como un palo, con costillas marcadas, pelo largo y enredado lleno de mugre. Me metí a la tina y el agua caliente me envolvió como un abrazo. Era la sensación más hermosa que había experimentado en años. El agua se puso gris inmediatamente de toda la suciedad que traía encima. Tomé el jabón y empecé a tallarme siguiendo las instrucciones de la señora Chayo. Tallé fuerte, quitando capas de mugre que llevaban meses acumulándose. El champú olía a flores y hacía espuma espesa cuando me lo puse en el pelo. Estuve en la tina hasta que el agua se enfrió. Cuando salí y me miré en el espejo otra vez, parecía una persona diferente. Mi piel ya no era gris de suciedad sino morena clara como debía ser. Mi pelo, ahora limpio, era negro y brillante. Todavía estaba muy delgado pero al menos se veía limpio. Había una toalla suave colgando en un gancho. Me sequé y encontré ropa limpia doblada afuera de la puerta tal como la señora Chayo había prometido. Era ropa de niño normal, un pantalón de tela azul y una camisa blanca. Me quedaban un poco grandes pero era ropa limpia y sin hoyos. Me la puse sintiéndome extraño porque había pasado tanto tiempo usando trapos que casi olvidaba cómo se sentía la ropa de verdad. Bajé las escaleras descalzo porque no había zapatos. Pedro estaba sentado en la sala, hablando por teléfono. Cuando me vio colgó y sonrió. «Mira nada más. Ahí está el verdadero Panchito». La señora Chayo apareció desde la cocina. «Ay, qué diferencia. Ahora sí pareces niño y no niño de la calle». Me hizo señas para que la siguiera. «Ven, debes tener hambre. Te voy a dar de cenar». Me llevó al comedor donde había una mesa enorme de madera oscura. Me senté en una de las sillas que eran más cómodas que cualquier cosa donde hubiera sentado antes. La señora Chayo regresó con un plato lleno de comida. Arroz rojo, pollo en mole, frijoles refritos, tortillas calientes. Era más comida de la que normalmente comía en 3 días. Tomé el tenedor con mano temblorosa y empecé a comer. El sabor era increíble. La comida estaba caliente, bien sazonada, hecha con amor. Comí tan rápido que casi me ahogaba. Pedro entró al comedor y se sentó frente a mí. «Despacio, Panchito. La comida no se va a ir a ningún lado. Come tranquilo». Intenté comer más despacio pero era difícil porque mi cuerpo me gritaba que comiera todo lo que pudiera mientras hubiera oportunidad. Cuando terminé el plato,
la señora Chayo apareció con otro. ¿Quieres más? Yo asentí avergonzado. Ella sonrió. Está bien, niño. Come todo lo que quieras. Hay mucha comida. Me dio otro plato completo que también me terminé, aunque más despacio esta vez. Después trajo postre, un flan cremoso que se derretía en la boca. Nunca había probado algo tan delicioso. Cuando finalmente terminé de comer me sentía tan lleno que casi no podía moverme. Pedro me había estado observando todo el tiempo sin decir nada. Cuando la señora Chayo se llevó los platos, él habló. Panchito, tenemos que hablar sobre algunas cosas importantes. Me puse nervioso pensando que me iba a decir que tenía que irme. Sí, señor, respondí con voz pequeña. Tu hermana va a estar en la clínica por lo menos una semana. Después de eso, necesita un lugar seguro donde vivir y recuperarse completamente. No puede regresar a vivir en las calles. Yo asentí sabiendo que tenía razón, pero sin saber qué opciones teníamos. He estado pensando, continuó Pedro, y he hablado con algunas personas. Hay un orfanato bueno aquí en la ciudad donde podrían aceptarlos a los dos. Mi corazón se hundió cuando escuché la palabra orfanato. Señor, por favor, no nos mande a un orfanato. He escuchado historias horribles. Nos van a separar a Lupita y a mí porque hay edificios diferentes para niños y niñas. Yo prometí cuidar a mi hermana. No puedo dejar que nos separen. Las lágrimas empezaron a correr por mi cara sin control. Pedro levantó la mano para calmarme. Déjame terminar, Panchito. Iba a decir que pensé en el orfanato, pero después me di cuenta de que no sería justo separarlos. Se reclinó en su silla mirándome con expresión seria. Así que hice otros arreglos. Hablé con una familia muy buena, los Hernández. Son personas de confianza que viven cerca de aquí. Ellos aceptaron ser familia de acogida para ustedes dos. Tienen una casa grande y ya criaron a sus propios hijos que ahora son adultos. Dijeron que estarían felices de tener a 2 niños más en la casa. Yo lo miré sin entender completamente lo que estaba diciendo. Familia de acogida, repetí la palabra que no conocía bien. Significa que van a vivir con ellos como si fueran parte de la familia, explicó Pedro pacientemente. Van a tener un techo, comida, ropa. Vas a poder ir a la escuela. Lupita también cuando tenga edad. Van a estar juntos en la misma casa. Los señores Hernández son buenas personas. Yo voy a pagar todos los gastos y voy a estar pendiente de que todo esté bien. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Una familia de verdad? ¿Un techo permanente? ¿Escuela? Era demasiado bueno para ser verdad. ¿Por qué está haciendo todo esto por nosotros, señor? Pregunté con voz temblorosa. Usted no nos conoce. Somos nadie. Pedro se inclinó hacia adelante apoyando los codos en la mesa. Panchito, nadie es nadie. Todos somos alguien. Tú eres un niño valiente que ha cuidado a su hermana pequeña en circunstancias imposibles. Mereces una oportunidad en la vida. Hizo pausa y su mirada se puso distante como recordando algo. Cuando yo era niño, pasé tiempo en un orfanato después de que mi papá nos abandonó. Sé lo que es no tener a nadie. Sé lo que es sentirse invisible. Ahora que tengo recursos, siento que es mi obligación ayudar cuando veo a niños en situaciones difíciles. No puedo salvar a todos, pero puedo salvar a algunos. Ustedes dos son algunos de esos algunos. Sus palabras me tocaron tan profundo que empecé a llorar sin poder parar. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio y gratitud y esperanza y 1000 emociones mezcladas. Pedro se levantó y caminó hacia mí poniéndome la mano en el hombro. Está bien llorar, Panchito. Has sido fuerte por mucho tiempo. Ya no tienes que serlo solo. Lloré por varios minutos mientras él se quedaba ahí parado dejándome sacar todo. La señora Chayo también había estado escuchando desde la cocina y entró limpiándose los ojos con su delantal. Ay, señor Pedro, usted siempre haciendo cosas buenas, dijo con voz emocionada. Dios lo va a bendecir. Pedro sonrió. Chayo, prepara la habitación de huéspedes para Panchito. Se va a quedar aquí hasta que Lupita salga de la clínica. Después los llevaremos a los dos con los Hernández. La señora Chayo asintió y subió las escaleras. Pedro me miró. Debes estar cansado. Ha sido un día muy largo. ¿Por qué no te vas a dormir? Yo asentí porque en realidad estaba exhausto. Todo lo que había pasado ese día me tenía mentalmente agotado. La señora Chayo me llevó a una habitación en el segundo piso.
La habitación era más grande que cualquier espacio donde hubiera dormido. Tenía una cama enorme con sábanas blancas limpias y almohadas suaves. Había un armario de madera, una mesita de noche con una lámpara, cortinas en la ventana. La señora Chayo abrió las cobijas de la cama. Métete, niño. Mañana temprano te llevo a ver a tu hermana. Me metí en la cama y las sábanas eran tan suaves contra mi piel limpia que casi no parecía real. La señora Chayo apagó la luz. Buenas noches, Panchito. Buenas noches, señora, respondí. Cuando cerró la puerta me quedé acostado en la oscuridad mirando al techo. Por primera vez en 2 años estaba en una cama de verdad, en una casa de verdad, con el estómago lleno, el cuerpo limpio, y esperanza en el corazón. Pensé en Lupita en su cama de hospital siendo cuidada por doctores y enfermeras. Pensé en todo lo que había pasado ese día desde que le pedí 50 pesos a Pedro Infante afuera del cine. Pensé en cómo mi vida había cambiado completamente en cuestión de horas. Me quedé dormido sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Me desperté a la mañana siguiente con el sol entrando por la ventana. Por un momento no supe dónde estaba. Después recordé todo y tuve miedo de que hubiera sido un sueño. Pero no. Estaba en la casa de Pedro Infante, en una cama de verdad. Bajé las escaleras y encontré a la señora Chayo preparando el desayuno. Buenos días, niño. Siéntate. Te voy a dar de desayunar antes de que vayamos a la clínica. Me dio un plato con huevos revueltos, frijoles, tortillas y un vaso grande de jugo de naranja. Comí todo agradecido. Pedro bajó las escaleras vestido con ropa casual, pantalones y camisa. Buenos días, Panchito. ¿Dormiste bien? Sí, señor. Mejor de lo que he dormido en años. Él sonrió. Me alegro. En media hora salimos a ver a Lupita. El camino a la clínica me puso nervioso porque tenía miedo de que algo malo le hubiera pasado a Lupita en la noche. Pero cuando llegamos y entramos a su habitación, ella estaba despierta sentada en la cama tomando caldo. Se veía mucho mejor que el día anterior. Todavía estaba pálida y débil, pero la fiebre había bajado y ya no tosía tanto. Panchito, gritó cuando me vio. Dejó el caldo y extendió los brazos hacia mí. Corrí hacia la cama y la abracé sintiendo un alivio enorme. ¿Cómo te sientes, Lupita? Mejor. Los doctores son muy buenos. Y la señora Carmen me cuidó toda la noche. Me contó cuentos hasta que me quedé dormida. Miré a la señora Carmen que estaba sentada en el sillón viéndose cansada pero sonriente. Gracias, señora Carmen, le dije con sinceridad. Ella asintió. Es un placer, niño. Tu hermanita es muy dulce. El doctor entró para hacer su revisión matutina. Examinó a Lupita, escuchó sus pulmones con el estetoscopio, revisó su temperatura. Está respondiendo muy bien al tratamiento, dijo el doctor con satisfacción. La fiebre bajó significativamente. Si sigue así, podría salir en 5 o 6 días en lugar de 7. Pedro asintió. Excelente noticia, doctor. Siga dándole el mejor cuidado posible. Pasamos toda la mañana con Lupita. Pedro le trajo juguetes, una muñeca de trapo y algunos libros con dibujos. Lupita estaba fascinada con la muñeca porque nunca había tenido un juguete nuevo. Todos los juguetes que teníamos antes eran cosas rotas que encontrábamos en la basura. Le conté sobre la casa de Pedro, sobre el baño con agua caliente, sobre la comida deliciosa. Pero no le dije nada sobre la familia de acogida todavía porque quería esperar a que estuviera más fuerte. Lupita me miraba con ojos grandes llenos de asombro. ¿De verdad dormiste en una cama, Panchito? Sí, y tú también vas a dormir en una cama pronto, le prometí. Pedro observaba nuestra conversación con una sonrisa suave. Podía ver que nuestra felicidad por cosas tan simples lo conmovía. Al mediodía, Pedro tuvo que irse a una reunión de trabajo. Tengo que grabar unas canciones en el estudio. Volveré más tarde. Roberto se va a quedar aquí con ustedes. Roberto, el guardaespaldas, se sentó en una silla cerca de la puerta como un guardián silencioso. Pasé el resto del día con Lupita jugando con la muñeca, leyéndole los libros aunque yo apenas sabía leer, contándole historias inventadas. Era feliz simplemente estar con ella sabiendo que estaba segura y siendo cuidada. Esa tarde Pedro regresó con noticias. Panchito, mañana vamos a conocer a los señores Hernández. Quiero que los conozcas antes de que Lupita salga del hospital para que te sientas cómodo con ellos. Al día siguiente, después de visitar a Lupita en la mañana, Pedro me llevó a una casa en la Colonia del Valle.
Era una casa bonita de 2 pisos con jardín al frente. No tan grande como la casa de Pedro, pero mucho más grande que nuestra caja de cartón. Tocamos el timbre y abrió la puerta una señora de unos 50 años con cara amable y sonrisa cálida. Señor Infante, qué gusto verlo. Pasen, pasen. Entramos y nos llevó a la sala donde un señor de la misma edad estaba sentado leyendo el periódico. Se levantó cuando nos vio. Pedro, amigo, gracias por venir. Los 2 hombres se saludaron con un abrazo. La señora Hernández se agachó a mi nivel. Tú debes ser Panchito. Me da mucho gusto conocerte. Su voz era dulce y maternal. Me recordó a mi mamá. Mucho gusto, señora, respondí tímidamente. Nos sentamos y la señora Hernández trajo galletas y leche. Pedro nos contó sobre tu situación y la de tu hermanita, dijo el señor Hernández. Queremos que sepas que aquí van a ser bienvenidos. Esta casa es grande y tranquila desde que nuestros hijos se fueron. Sería bonito tener niños aquí otra vez. La señora Hernández asintió. Tenemos 2 habitaciones disponibles en el 2º piso. Pensamos que Lupita puede tener una y tú otra, pero están una al lado de la otra para que no se sientan separados. Me llevaron a ver las habitaciones. Eran sencillas pero acogedoras. Cada una tenía una cama, un escritorio, un armario. Las ventanas daban al jardín trasero. ¿Qué te parece, Panchito?, preguntó Pedro. Yo no sabía qué decir. Era más de lo que jamás me había atrevido a soñar. Es muy bonito, señor, logré decir. La señora Hernández puso su mano en mi hombro. Queremos que te sientas en casa aquí, Panchito. Sé que es difícil confiar en extraños después de todo lo que has pasado. Pero te prometo que haremos nuestro mejor esfuerzo para darte a ti y a Lupita un hogar donde se sientan seguros y queridos. Sus palabras eran tan sinceras que les creí. Pasamos como 2 horas en la casa de los Hernández. Me mostraron todo, el jardín donde podría jugar, la cocina donde cenaríamos juntos, la sala donde podríamos ver televisión. Tenían una televisión de verdad. Yo solo había visto televisiones en aparadores de tiendas. Nunca había visto un programa completo. Cuando nos fuimos me sentía más tranquilo sobre la idea de vivir ahí. Los siguientes días cayeron en una rutina extraña pero agradable. Me despertaba en la casa de Pedro, desayunaba con la señora Chayo, íbamos a la clínica a ver a Lupita, pasaba el día con ella, regresaba a la casa de Pedro, cenaba, dormía. Cada día Lupita se veía mejor. El color regresaba a sus mejillas. La tos casi había desaparecido. Empezaba a tener energía para jugar con sus juguetes. El doctor estaba muy contento con su progreso. Pedro venía a visitarla todos los días aunque estuviera ocupado. A veces solo podía quedarse media hora, pero siempre aparecía. Le traía más juguetes, libros, dulces. Se sentaba en su cama y le contaba historias sobre sus películas, sobre los lugares que había visitado, sobre cosas graciosas que le habían pasado. Lupita lo adoraba. Lo llamaba tío Pedro aunque no éramos familia. Él parecía feliz con ese título. Una tarde, cuando estábamos solos en la habitación de Lupita, ella me preguntó algo que me tomó por sorpresa. Panchito, ¿el tío Pedro va a ser nuestro papá nuevo? Yo no supe qué responder. No, Lupita. El tío Pedro es nuestro amigo que nos está ayudando. Pero él tiene su propia vida. No podemos quedarnos con él para siempre. Ella se puso triste. Entonces, ¿a dónde vamos a ir cuando salga de aquí? Le conté sobre los señores Hernández. Al principio ella se asustó con la idea de vivir con extraños, pero cuando le describí la casa, las habitaciones, el jardín, se emocionó un poco. ¿De verdad voy a tener mi propia cama? Sí, tu propia cama con sábanas limpias y almohadas suaves. ¿Y vamos a estar juntos? Sí, nuestras habitaciones van a estar una al lado de la otra. Nunca vamos a estar separados, te lo prometo. Eso pareció calmarla. El 6º día, el doctor dio de alta a Lupita. Ha hecho una recuperación excelente, dijo el doctor. Pero necesita seguir tomando medicinas por 2 semanas más. Aquí está la receta. Y nada de esfuerzos físicos fuertes por un mes. Que descanse, coma bien, y debería estar completamente recuperada. Pedro pagó la cuenta del hospital sin pestañear. Yo intenté ver cuánto costó, pero él dobló el recibo antes de que pudiera verlo. Probablemente era más dinero del que yo ganaría en toda mi vida. Llevamos a Lupita directamente a la casa de los Hernández. La señora Hernández nos esperaba en la puerta con una sonrisa enorme. Bienvenida, Lupita. Qué alegría que estés aquí.
Lupita se escondió detrás de mí tímidamente, pero la señora Hernández no se ofendió. Es normal que esté nerviosa. Vengan, les voy a enseñar sus habitaciones otra vez. Subimos las escaleras y la señora Hernández abrió la puerta de la habitación de Lupita. Estaba decorada con cortinas color rosa, había una muñeca sentada en la cama, y un oso de peluche grande en la esquina. Esos son para ti, Lupita, dijo la señora Hernández. Los ojos de Lupita se abrieron enormes. Corrió hacia la cama y abrazó la muñeca. ¿Es mía? Sí, completamente tuya. Lupita empezó a llorar de felicidad abrazando la muñeca. Yo también sentía lágrimas en mis ojos. El señor Hernández apareció en la puerta. ¿Ya les enseñaste el jardín? Todavía no, respondió su esposa. Bajamos al jardín trasero. Era un espacio grande con pasto, algunos árboles, y un columpio colgando de una rama fuerte. Ese columpio es para ustedes, dijo el señor Hernández. Lo instalé ayer. Lupita corrió hacia el columpio, aunque todavía estaba débil. Yo la ayudé a sentarse y la empujé suavemente. Ella reía con una alegría que no había escuchado en años. Pedro observaba la escena recargado contra un árbol con expresión de satisfacción profunda. Cuando Lupita se cansó del columpio, fuimos adentro. La señora Hernández había preparado chocolate caliente y pan dulce. Nos sentamos en la cocina comiendo y tomando mientras los Hernández nos hacían preguntas sencillas sobre lo que nos gustaba comer, que nos gustaba jugar, cosas así. Nada invasivo o incómodo. Solo querían conocernos. Pedro se quedó como 2 horas asegurándose de que todo estuviera bien. Antes de irse me llevó aparte. Panchito, esto es tu nuevo hogar. Los Hernández son buenas personas y te van a cuidar bien. Pero si alguna vez hay algún problema, cualquier cosa, me llamas inmediatamente. ¿Entendido? Me dio una tarjeta con su número telefónico. Sí, señor. Entendido. Me abrazó. Vas a estar bien, chamaco. Tú y Lupita van a tener la vida que merecen. Cuando Pedro se fue me sentí un poco asustado, pero también esperanzado. Esa noche cenamos todos juntos en el comedor. La señora Hernández había hecho sopa de pollo con arroz. Comimos hablando sobre cómo sería nuestra rutina. El señor Hernández trabajaba en una oficina de gobierno. La señora Hernández era maestra retirada. La próxima semana vamos a ir a inscribirte a la escuela, Panchito, dijo la señora Hernández. Vas a entrar a 3er grado. Escuela. La palabra me emocionaba y me asustaba al mismo tiempo. Señora, yo no sé mucho. Solo sé un poco de leer y escribir que aprendí escuchando afuera de las escuelas. Ella sonrió con paciencia. No te preocupes. Yo te voy a ayudar a ponerte al corriente. Soy maestra, recuerda. Vamos a trabajar juntos todas las tardes hasta que te sientas cómodo con el material. Y eso fue exactamente lo que pasó. La señora Hernández resultó ser una maestra increíble. Todas las tardes después de que regresaba de mi nuevo colegio, nos sentábamos en el comedor y ella me enseñaba. Matemáticas, lectura, escritura, historia, ciencias. Tenía paciencia infinita. Cuando no entendía algo, me lo explicaba de diferentes formas hasta que lo comprendía. Nunca se enojaba cuando cometía errores. Solo me animaba a seguir intentando. Al principio fue muy difícil. Los otros niños en la escuela estaban mucho más avanzados que yo. Me sentía tonto y fuera de lugar. Algunos niños se burlaban de mí cuando no sabía respuestas básicas. ¿No sabes eso? Eso es de 1er grado, se reían. Llegaba a casa sintiéndome frustrado y queriendo renunciar. Pero la señora Hernández siempre me animaba. Panchito, esos niños han estado en la escuela desde que tenían 6 años. Tú estás aprendiendo en meses lo que a ellos les tomó años. Eres muy inteligente. Solo necesitas tiempo. Lupita también empezó a ir a un preescolar cerca de la casa. Ella se adaptó más rápido que yo porque era más pequeña y los niños de su edad eran menos crueles. Llegaba a casa todos los días emocionada contándome sobre lo que había aprendido, las canciones que cantaban, los dibujos que hacían. Era feliz. Verla feliz me hacía feliz. Pedro nos visitaba cada 2 o 3 semanas. Siempre traía regalos, dulces, o simplemente quería ver cómo estábamos. Los Hernández lo recibían con gratitud y respeto. A veces se sentaba con nosotros a cenar. Yo le contaba sobre la escuela, sobre lo que estaba aprendiendo, sobre mis amigos nuevos. Él escuchaba con genuino interés y me daba consejos.
La educación es lo más importante que puedes tener, Panchito. Nadie te la puede quitar. Con educación puedes ser lo que quieras en la vida. Los meses pasaron convirtiéndose en años. Me adapté a la vida con los Hernández. Dejaron de ser extraños y se convirtieron en familia. No reemplazaban a mis padres, pero llenaban ese vacío de diferentes formas. La señora Hernández era como una abuela cariñosa. El señor Hernández era un hombre callado pero sabio que me enseñaba cosas prácticas como arreglar cosas rotas, cuidar el jardín, ser responsable. Pedro seguía siendo parte de nuestras vidas. Nos visitaba regularmente. Pagaba todos nuestros gastos, escuela, ropa, comida, médicos, todo. Los Hernández nunca tuvieron que preocuparse por dinero porque Pedro se aseguraba de que tuviéramos lo necesario. Pero más allá del dinero, Pedro nos daba algo más valioso. Tiempo y atención. Cuando tenía presentaciones en la Ciudad de México nos invitaba. Nos sentábamos en primera fila viendo cantar y actuar. Era emocionante, pero también me hacía sentir extraño ver cómo miles de personas lo adoraban cuando yo lo conocía como la persona normal que cenaba con nosotros. En 1957, cuando cumplí 10 años, Pedro me regaló una bicicleta azul brillante. Era la cosa más hermosa que jamás había poseído. La señora Hernández me dio un pastel de chocolate. El señor Hernández me regaló una pelota de fútbol. Lupita me hizo un dibujo de los dos juntos bajo un sol brillante. Fue el mejor cumpleaños de mi vida. Ese mismo año empecé a destacar en la escuela. Después de 2 años de trabajo duro con la ayuda de la señora Hernández, finalmente estaba al nivel de mis compañeros. Incluso empecé a sacar mejores calificaciones que algunos. Descubrí que me gustaban las matemáticas y las ciencias. Mi maestro le dijo a la señora Hernández que tenía potencial para ir a la universidad algún día si seguía trabajando duro. Universidad. Nunca me había atrevido a soñar tan grande. Pero ahora parecía posible. Todo gracias a Pedro Infante, que había visto algo en un niño sucio de la calle que pedía 50 pesos. En 1957 también pasó algo terrible. Pedro Infante murió en un accidente de avión el 15 de abril. Yo tenía 10 años. Recuerdo exactamente dónde estaba cuando me enteré. Estaba en la escuela cuando el director hizo un anuncio por el altavoz. Con profunda tristeza informamos que el señor Pedro Infante ha fallecido en un accidente aéreo esta mañana. Hoy es un día de luto nacional. Sentí que el mundo se detenía. El director siguió hablando, pero yo no escuchaba. Lo único que escuchaba era el latido de mi corazón en mis oídos. Pedro Infante estaba muerto. El hombre que me salvó la vida estaba muerto. Corrí fuera del salón sin pedir permiso. Corrí todo el camino a casa llorando tan fuerte que apenas podía respirar. La señora Hernández estaba en la sala con la radio encendida escuchando las noticias sobre el accidente. Cuando me vio entrar llorando me abrazó fuerte. Ya sé, mi niño. Ya sé. Lloré en sus brazos por horas. Esa noche cenamos en silencio. Nadie tenía hambre, pero la señora Hernández insistió en que comiéramos algo. Lupita, que ahora tenía 7 años, también estaba devastada. ¿El tío Pedro está en el cielo con mamá y papá?, preguntó con voz pequeña. Sí, mi amor, respondió la señora Hernández. Está en el cielo cuidándolos a todos. Los días siguientes fueron borrosos. Todo México estaba de luto. Las radios solo tocaban música de Pedro Infante. Los periódicos solo hablaban de su muerte. Miles de personas fueron a su funeral. Los Hernández nos llevaron a Lupita y a mí. Había tanta gente que apenas pudimos acercarnos. Pero logramos llegar lo suficientemente cerca para ver el ataúd. Puse mi mano en el ataúd frío y cerré los ojos. Gracias, tío Pedro, susurré. Gracias por salvarme. Gracias por salvar a Lupita. Nunca voy a olvidar lo que hiciste por nosotros. La muerte de Pedro me afectó profundamente. Por semanas no pude concentrarme en la escuela. Mis calificaciones bajaron. La señora Hernández estaba preocupada. Panchito, sé que estás sufriendo. Todos estamos sufriendo. Pero ¿sabes qué? La mejor forma de honrar a Pedro es viviendo la vida que él hizo posible para ti. Sus palabras me golpearon fuerte. Tenía razón. Pedro había invertido tiempo, dinero y amor en darme una oportunidad. No podía desperdiciar esa oportunidad. Decidí que iba a vivir mi vida de una forma que lo hiciera sentir orgulloso. Regresé a enfocarme en mis estudios con renovada determinación. Trabajé más duro que nunca. Quería ser exitoso. Quería demostrar que su fe en mí no había sido en vano.
Los años siguieron pasando. Terminé la primaria con honores. Entré a la secundaria donde seguí destacando. Lupita también era excelente estudiante. Los Hernández nos trataban como sus propios nietos. Nunca nos faltó amor o apoyo. Cuando cumplí 15 años, la señora Hernández me preguntó qué quería ser cuando creciera. Quiero ser maestro, le dije sin dudar. Quiero ayudar a niños como yo que no tienen oportunidades. Quiero darles lo que tú me diste a mí. Ella lloró cuando le dije eso. Ay, Panchito, no sabes lo feliz que me hace escuchar eso. Y eso fue exactamente lo que hice. Terminé la secundaria. Entré a la preparatoria. Trabajaba medio tiempo en una tienda para ayudar con gastos, aunque los Hernández insistían en que no era necesario. Quería contribuir de alguna forma. Cuando terminé la preparatoria, apliqué a la universidad para estudiar pedagogía. Fui aceptado con una beca parcial. Los Hernández lloraron de orgullo cuando recibí la carta de aceptación. Tu tío Pedro estaría tan orgulloso, dijo la señora Hernández abrazándome. Durante esos años nunca olvidé a Pedro. Cada año en el aniversario de su muerte, iba al panteón a dejarle flores. Le contaba sobre mi vida, sobre lo que estaba haciendo, sobre mis planes. Aunque estaba muerto, sentía que todavía estaba conmigo guiándome. La universidad fue difícil pero gratificante. Estudié duro. Aprendí no solo cómo enseñar sino por qué era importante. Aprendí sobre pedagogía, psicología infantil, desarrollo educativo. Todo lo que aprendía lo veía a través del lente de mi propia experiencia. Yo había sido ese niño que necesitaba ayuda. Ahora iba a ser el adulto que la daba. Lupita también creció hermosa e inteligente. Cuando ella entró a la preparatoria, ya sabía que quería estudiar enfermería. Quiero ayudar a niños enfermos como los doctores me ayudaron a mí, decía. Me gradué de la universidad en 1966 cuando tenía 19 años. Los Hernández hicieron una fiesta para celebrar. Invitaron a vecinos, amigos, familiares. Todos celebraban mi logro. Pero yo sabía que no era solo mi logro. Era el logro de muchas personas. De los Hernández que me dieron un hogar. De la señora Hernández que me enseñó pacientemente. Del señor Hernández que me mostró cómo ser un hombre de bien. Y sobre todo, de Pedro Infante que vio potencial en un niño sucio de la calle cuando nadie más lo vio. Conseguí mi primer trabajo como maestro en una escuela primaria pública en una zona pobre de la Ciudad de México. El salario era bajo, pero no me importaba. No estaba ahí por el dinero. Estaba ahí porque quería hacer diferencia en la vida de niños que venían de circunstancias difíciles como yo. Mi primer día como maestro llegué temprano. El salón estaba viejo y descuidado. Las paredes necesitaban pintura. Los escritorios estaban rayados. Pero era mi salón y estaba emocionado. Los niños empezaron a llegar. Eran 35 niños de tercer grado. Algunos llegaron bien vestidos con mochilas nuevas. Otros llegaron con ropa remendada y sin útiles escolares. Yo vi mi reflejo en esos niños pobres. Sabía exactamente cómo se sentían. Durante los primeros días observé a mis estudiantes cuidadosamente. Identifiqué cuáles venían de familias que los apoyaban y cuáles no. Cuáles comían bien y cuáles llegaban a la escuela con hambre. Cuáles tenían potencial pero necesitaban ayuda extra. Había un niño llamado Toño que me recordaba muchísimo a mí. Llegaba a la escuela sucio, sin desayunar, con uniforme rasgado. Los otros niños lo molestaban. Él se sentaba solo en el recreo. Un día me senté con él durante el almuerzo. Toño, ¿comiste algo hoy?, le pregunté. Él negó con la cabeza avergonzado. Al día siguiente empecé a llevar almuerzo extra. Se lo daba a Toño discretamente para no avergonzarlo. Hice lo mismo con otros 3 niños que identifiqué que venían sin comer. Empecé a quedarme después de clases ofreciendo tutorías gratis para estudiantes que necesitaban ayuda extra. Algunos padres no podían pagar tutores privados. Yo podía darles esa ayuda sin costo. Trabajé así durante años. No me hice rico. El salario de maestro apenas alcanzaba para vivir. Pero era feliz. Cada niño que ayudaba sentía como si estuviera pagando hacia adelante lo que Pedro Infante había hecho por mí. Me casé a los 25 años con una mujer maravillosa llamada Elena que también era maestra. Ella entendía mi pasión por ayudar a niños. Tuvimos 2 hijos, un niño y una niña. Les puse Alberto y María en honor a mis padres. Les conté sobre mi infancia, sobre vivir en las calles, sobre el día que conocí a Pedro Infante.
Quería que supieran de dónde venía para que apreciaran lo que tenían. Lupita se graduó de enfermería y consiguió trabajo en un hospital pediátrico. Ella también dedicaba su vida a ayudar a niños. Los Hernández vivieron muchos años más. El señor Hernández murió en 1985 a los 80 años. La señora Hernández lo siguió 2 años después. Hasta el final nos trataron como sus hijos. Cuando murieron nos dejaron la casa. Yo seguí viviendo ahí con mi familia manteniendo todo exactamente como ellos lo habían dejado como tributo a su memoria. Durante 45 años trabajé como maestro. Enseñé a literalmente miles de niños. No todos se convirtieron en doctores o abogados o gente famosa. Pero ayudé a muchos que venían de circunstancias difíciles a encontrar su camino. Algunos me escribían años después agradeciéndome por haber creído en ellos cuando nadie más lo hacía. Esas cartas eran mi mayor recompensa. Me jubilé hace 5 años a los 68. Ahora tengo 75 años. Mi esposa murió hace 2 años de cáncer. Fue doloroso, pero tuvimos 48 años hermosos juntos. Mis hijos son adultos exitosos con sus propias familias. Lupita vive cerca y nos vemos todas las semanas. Ella también se jubiló del hospital, pero hace trabajo voluntario en clínicas gratuitas. Todas las semanas voy al panteón a visitar 3 tumbas. Primero visito a mis padres. Después a los Hernández. Y finalmente a Pedro Infante. Le llevo flores frescas y me siento en el pasto al lado de su tumba. Le cuento sobre mi semana, sobre mis nietos, sobre las memorias. La gente que me ve hablando con una tumba probablemente piensa que estoy loco. Pero no me importa. Pedro Infante cambió el curso completo de mi vida con un acto de bondad. Lo mínimo que puedo hacer es visitarlo cada semana y mantener su memoria viva. A veces otros fans de Pedro están visitando la tumba al mismo tiempo. Algunos me reconocen porque he ido tantos años que me he vuelto parte del paisaje. Una vez una señora mayor me preguntó por qué venía tan seguido. Le conté mi historia. Lloró y me abrazó. «Qué hombre tan maravilloso era Pedro», dijo. «El mundo necesita más personas como él». Tiene razón. El mundo necesita más personas dispuestas a ver más allá de las apariencias. Más personas dispuestas a dar oportunidades a quienes otros han descartado. Más personas dispuestas a invertir en potencial que otros no pueden ver. He pensado mucho en estos 70 años sobre qué habría pasado si Pedro no se hubiera detenido ese día. Si simplemente me hubiera dado 50 pesos y se hubiera ido. O peor, si me hubiera ignorado completamente como hicieron las otras 20 personas a quienes les pedí ayuda ese día. Lupita probablemente habría muerto de bronconeumonía. Yo habría seguido viviendo en las calles. Tal vez habría caído en el crimen para sobrevivir. Tal vez habría muerto joven como tantos niños de la calle mueren. Nunca habría ido a la escuela. Nunca habría conocido a mi esposa. Nunca habría tenido mis hijos. Nunca habría ayudado a esos miles de estudiantes durante mi carrera como maestro. Todo eso existe porque un hombre famoso eligió ver humanidad en un niño sucio. Lo que Pedro hizo por mí no fue solo darme dinero o pagar mis cuentas médicas. Fue mucho más profundo que eso. Me dio dignidad. Me trató como si importara cuando el mundo me decía que no importaba. Me mostró que mi vida tenía valor. Esa es la lección más importante que aprendí de Pedro Infante. Que cada persona tiene valor inherente sin importar sus circunstancias. Que la forma como tratamos a los que tienen menos que nosotros dice más sobre nuestro carácter que la forma como tratamos a nuestros iguales. Que los actos de bondad tienen efectos de onda que se expanden mucho más allá de lo que podemos ver. Cuando ayudé a ese niño Toño en mi primer año como maestro, estaba creando una onda de bondad. Toño me dijo años después que se había convertido en trabajador social ayudando a familias pobres. Él estaba ayudando a otros porque yo lo había ayudado a él. Yo lo había ayudado porque Pedro me había ayudado a mí. La bondad se multiplica. Ahora que estoy viejo y siento que mi tiempo en esta tierra se acorta, quería contar esta historia. No para hacerme ver bien o para recibir atención, sino para honrar la memoria de Pedro Infante de una forma que va más allá de solo su música o películas. Quiero que la gente sepa el tipo de hombre que era en privado. El tipo de hombre que cancelaba reuniones importantes para almorzar con un niño de la calle. El tipo de hombre que pagaba cuentas de hospital sin pensarlo 2 veces. El tipo de hombre que seguía siendo parte de nuestras vidas años después cuando ya no tenía que serlo. También quiero que esta historia inspire a otros a hacer actos de bondad. No tienes que ser rico o famoso para cambiar una vida.
A veces todo lo que se necesita es ver a alguien. Realmente verlos. Reconocer su humanidad. Darles una oportunidad. Si cada persona ayudara aunque sea a una persona que necesita ayuda, el mundo sería completamente diferente. Imagina el impacto. Pero la gente no ayuda porque es difícil. Porque es incómodo. Porque requiere sacrificio. Porque es más fácil mirar hacia otro lado y pretender que no vimos el sufrimiento. Pedro Infante no eligió lo fácil. Eligió lo correcto. Y esa elección salvó 2 vidas y cambió miles más a través del efecto dominó. Ayer fue el aniversario 69 de la muerte de Pedro. Fui al panteón como siempre. Llevé sus flores favoritas. Me senté en el pasto y le conté sobre mis nietos. Le conté que mi nieto mayor quiere ser maestro como yo. Le conté que sigo visitándolo fielmente porque nunca olvidaré lo que hizo. Mientras estaba ahí sentado, un niño de unos 10 años se acercó con su mamá. Estaban dejando flores en la tumba. El niño me miró con curiosidad. ¿Usted conoció a Pedro Infante, señor?, me preguntó. Sí, lo conocí, respondí. ¿Cómo era?, preguntó el niño con ojos brillantes. Pensé en la pregunta. Podría haberle dicho que era famoso, talentoso, carismático. Todas esas cosas eran ciertas. Pero decidí decirle algo diferente. Era un hombre que veía a las personas. No importaba si eras rico o pobre, famoso o desconocido. Te veía como ser humano y te trataba con dignidad. Eso es lo que lo hacía verdaderamente especial. El niño asintió procesando mis palabras. Su mamá me agradeció por compartir y se fueron. Me quedé sentado ahí un rato más viendo las nubes pasar. En agosto de 1955 yo era un niño de 8 años viviendo en las calles sin esperanza. Le pedí 50 pesos a un extraño. Ese extraño me dio mucho más que dinero. Me dio vida. Me dio futuro. Me dio propósito. Ahora, 70 años después, puedo decir con absoluta certeza que viví una buena vida. Tuve familia. Tuve carrera significativa. Ayudé a otros. Fui feliz. Nada de eso habría sido posible sin Pedro Infante. Cuando era niño en las calles, solía mirar las estrellas por las noches y preguntarme si alguien allá arriba se preocupaba por mí. Ahora sé la respuesta. Alguien se preocupó. Un hombre llamado Pedro Infante vio a un niño sucio pidiendo ayuda y decidió que esa vida importaba. Por eso voy a su tumba cada semana. Por eso cuento esta historia. Por eso dediqué mi vida a ayudar a otros. Porque quiero honrar su legado no solo recordándolo, sino viviendo los valores que él representaba. Bondad. Compasión. Dignidad humana. Si estás leyendo esto o escuchando esta historia, te pido algo. La próxima vez que veas a alguien necesitando ayuda, no mires hacia otro lado. Detente. Escucha. Ayuda si puedes. Tal vez no puedas cambiar su vida completamente como Pedro cambió la mía. Pero puedes hacer diferencia. Puedes mostrarles que importan. Puedes darles esperanza. Y quién sabe, tal vez ese pequeño acto de bondad cree ondas que se expandan por generaciones. Mi nombre es Francisco Morales. Tengo 75 años. Fui un niño de la calle que le pidió 50 pesos a Pedro Infante. Él me dio una vida. Esta es mi historia. Esta es mi forma de decir gracias. Y esta es mi forma de pedirte que tú también hagas diferencia en la vida de alguien. Porque todos merecemos ser vistos. Todos merecemos dignidad. Todos merecemos una oportunidad. Pedro Infante lo entendió. Ahora tú también lo sabes. ¿Qué vas a hacer con ese conocimiento? Esa es la pregunta que te dejo. Gracias por escuchar.